Muy bien, vamos a empezar, ¿ya? Ya. A ver. Ya, a ver, empieza. Así es, profesor. Buenos días. Empieza Ludwig. Un ratito, profesor, estoy buscando las. De mi pantalla, de mi pantalla. Página. Ya, su pantalla. Desde el punto de vista de Kepler, las órbitas elípticas constituían meramente una hipótesis ad hoc y, de hecho, una hipótesis bastante desagradable, ya que las elipses eran claramente menos perfectas que los círculos. Kepler, al descubrir casi por accidente que las órbitas elípticas se ajustaban bien a las observaciones, no pudo reconciliarlas con su idea de que los planetas estaban concebidos para girar alrededor de los atraídos por fuerzas magnéticas. Una explicación coherente solo fue proporcionada mucho más tarde. En 1687, cuando Sir Isaac Newton publicó su Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, probablemente la obra más importante publicada en las ciencias físicas en todos los tiempos. En ella, Newton no solo presentó una teoría de cómo se mueven los cuerpos en el espacio y en el tiempo, sino que también desarrolló las complicadas matemáticas necesarias para analizar esos movimientos. Además, Newton postuló una ley de la gravitación. Perdón. Universal. Sí. Universal. De acuerdo con la cual cada cuerpo en el universo era atraído por cualquier otro cuerpo con una fuerza que era tanto mayor cuanto más masivos fueran los cuerpos y cuanto más cerca estuvieran el uno del otro. Era esta la misma fuerza la que hacía que los objetos cayeran al suelo. La historia que Newton fue inspirado por una manzana que cayó sobre su cabeza es casi seguro apócrifa. Solo que Newton mismo llegó a apócrifa. Apócrifa, sí, empezó. Apócrifa. Todo lo que una manzana que cayó, todo lo que Newton mismo llegó a decir fue que la idea de la gravedad le vino cuando estaba sentado en disposición contemplativa, de la que únicamente le distrajo la caída de una manzana. Newton pasó luego a mostrar que, de acuerdo con su ley, la gravedad es la causa de que la Luna se mueva en una órbita elíptica alrededor de la Tierra y de que la Tierra y los planetas sigan caminos elípticos alrededor del Sol. Muy bien. El modelo... Ya, sigue. ¿Ah? Ramiro.
El modelo copernicano se despojó de las esferas celestiales de Ptolomeo y con ellas de la idea de que el universo tiene una forma frontera natural, ya que las estrellas fijas no parecían cambiar sus posiciones, aparte de una rotación a través del cielo causada por el giro de la Tierra sobre su eje. Llegóse a suponer que las estrellas fijas eran objetos como nuestro Sol, pero mucho más lejanos. Newton comprendió que, de acuerdo con su teoría de la gravedad, las estrellas deberían atraerse una a otras, de forma que no parecía posible que pudieran permanecer esencialmente a reposo. No llegaría un determinado momento en el que todas ellas se aglutinarían en 1691. En una carta de Richard Bentley, otro destacado pensador de su época, Newton argumentaba que esto verdaderamente sucedería si solo hubiera un número finito de estrellas distribuidas en una región finita del espacio, pero razonaba que si, por el contrario, hubiera un número infinito de estrellas distribuidas más o menos uniformemente sobre un espacio infinito, ello Un momentito, ya. Voy a aceptar. Mm. Ya sigue. no sucedería porque no habría ningún punto central donde aglutinarse. Ya, sigue Ludwig. 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 Ya, entonces sigue Ramiro. Disculpe, profesor, se me ha ido el internet por un momento. Ya, entonces sigue tú. Sigue Ludwig. No sé qué, ya me olvidé que Del inicio, estaba del inicio. preocupado y el router tuve que apagarlo rápido y prenderlo. Acá. Este argumento es un ejemplo del tipo de dificultad que uno puede encontrar cuando se discute acerca del infinito. En un universo infinito, cada punto puede ser considerado como el centro, ya que todo punto tiene un número infinito de estrellas a cada lado. La aproximación correcta, que solo fue descubierta mucho más tarde, es considerar primero una situación finita, en la que las estrellas tendrían a aglutinarse y preguntarse después cómo cambia la situación cuando uno añade más estrellas. Newton, las estrellas extra no producirían en general ningún cambio sobre las estrellas originales, que por lo tanto continuarían aglutinándose con la misma rapidez. Podemos añadir tantas estrellas como queramos, que a pesar de ello, las estrellas originales seguirán juntándose indefinidamente. Esto nos asegura que es posible tener un modelo estático e infinito del universo en el que la gravedad sea siempre atractiva. A ver, pregunto. ¿Quién sabe qué creen que significa infinito? ¿Qué es infinito? Infinito es cosas que no tienen. Que nunca van a terminar. Ya no. Son números que nunca Ya, van a terminar. ya. Uno por uno. Ludwig me dijo que nunca va a terminar. ¿Quién más? Otra cosa más. Ramiro, Estefano, a ver, ¿qué más? ¿Qué más es el infinito? No, Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos. A ver, dime, Ramiro. lo infinito con los números infinitos son No, ya, son infinitos, pero ¿qué es?
eh, infinitos son las cosas que no tienen final y que nunca van a terminar. Ya, muy bien. Estefan, a ver tú. Profe, infinitas cosas que no tienen fin, como el universo. Muy bien. Entonces, también nos dice, pero para poder saber que ahí sepamos también qué es el infinito, tenemos que saber qué es finito. Así como para saber que no hay nada, tenemos que saber que hay algo. Todo tiene su contrapartida, su contrario. No puede haber una cosa sola, aislada. Siempre va a estar en su contrario, cualquier cosa. O sea, cualquiera tiene su contrario, así de sencillo. Tal vez ustedes se pongan a pensar, tal vez esto no va a tener, en todo caso, falta estudiarlo para saber que tiene su contrario. Necesariamente, no hay más. Esa es una ley de la contradicción. Más o menos de esto se basa también. Muy bien. Sigue, a ver, después, vamos a ver el orden ya. Ludwig, Ramiro y después Estefan. Sigue Ramiro. Un dato interesante sobre la corriente general del pensamiento anterior al siglo XX es que nadie hubiera sugerido que el universo se estuviera expandiendo o contrayendo. Era generalmente aceptado que el universo o bien había existido por siempre en un estado inmóvil, o bien había sido creado, más o menos como lo observamos hoy. En un determinado tiempo pasado finito, en parte, esto puede deberse a la tendencia que tenemos las personas a creer en verdades eternas, tanto como el consuelo que nos proporciona la creencia de que, aunque podamos envejecer y morir, el universo permanece eterno e inmóvil. Incluso aquellos que comprendieron que la teoría de la gravedad de Newton mostraba que el universo no podía ser estático, no pensaron en sugerir que podría estar expandiéndose. Por el contrario, intentaron modificar la teoría suponiendo que la fuerza gravitacional fuese repulsiva a distancias muy grandes. Ello no afectaba significativamente a sus predicciones sobre el movimiento de los planetas, pero permitía que una distribución infinita de estrellas pudiera permanecer en equilibrio. Con, la fuerza, con las fuerzas atractivas entre ellas cercanas equilibradas por las fuerzas repulsivas entre estrellas lejanas. Sin embargo, hoy en día creemos que tal equilibrio sería inestable. Si las estrellas en alguna región se acercaran solo ligeramente unas a otras, las fuerzas atractivas entre ellas serían más fuertes y dominarían sobre las fuerzas repulsivas, de forma que las estrellas, una vez que empezaran a aglutinarse, lo seguirían haciendo por siempre. Por el contrario, si las estrellas empezaran a separarse un poco entre sí, las fuerzas repulsivas dominarían, alejando indefinidamente a unas estrellas de otras. Muy bien. Otra pregunta. Así vamos a avanzar en este libro. ¿Ustedes creen que existan verdades eternas? No, No, todo tiene que ser alguna vez falso. ¿Qué dicen? ¿Todos están de acuerdo que no haya verdades eternas? ¿Sí o no? Ya, Estefano y Ramiro, perdón, Luis dicen que no. ¿Tú qué puede dices? ser que sí. ¿Tú qué dices, Ramiro? Ramiro, ¿tú qué dices? Que no son eternas, ¿Cómo? no son eternas. Ya, pero no, estoy generalizando. Si ustedes creen que puede haber verdades eternas, o hay verdades eternas, piensen en todo, en todo. Sí, Sí, creo. por ejemplo, No sé, solo he dicho sí.
Intuyes nada más, ya. A ver, ¿qué dicen los demás? Dicen que siempre siguen diciendo que sí hay verdades eternas. Estefano y Ludwig. Yo dije, profesor, que no hay verdades eternas. ¿Tú qué dices, Estefano? Dice Estefano. No, no hay. Eh, en realidad, miren, En realidad, mire, se está filtrando todo audio, yo les doy un ejemplo. A ver, el de Lima. Digo, la capital del Perú es... La capital del Perú, Lima. ¿Es una verdad relativa o una verdad absoluta? Para llegar a la verdad eterna, vamos a ver. ¿Sí o no? ¿Usted qué creen? absoluta. Absoluta, claro. Nadie puede decir, no creo que sea. Eso no es. Es, ¿no es cierto? Es la capital del Perú. ¿O no? ¿Sí o no? De que ya me perdí, pero ¿cuál era la pregunta? La capital del Perú es Lima, ¿sí o no? Sí, Claro, Sí, es una verdad absoluta. Eso no nadie va a negar. Todo, se sabe que es la capital del Perú. La verdad eterna tendría que trascender en el tiempo. Ahora, tampoco podemos sugerir que eso va a seguir también. Ahora, se creía, por ejemplo, un universo, eh, o se cree hasta ahora algunos, que ha existido siempre, por eso que sigue el estudio. Pero también está la otra situación de la contrapartida de, eh, de la creencia de Dios. Por eso el debate en filosofía de estas dos líneas, tanto la evolucionista y la creacionista. Ustedes ya saben de la evolucionista, ustedes han hecho una historia de cómo ha evolucionado el hombre, de dónde. En cambio, la creacionista dice del rápido, ¿no? mono. Claro, no tanto del mono, sino de un primate. Si hablamos del mono, caemos en decir que entonces los monos también van a evolucionar así como el humano, no sabemos. El detalle, porque hay personas pues, que creen de esa forma, ¿no? Entonces tú eres un mono, que te van a decir, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con algunos conceptos. Pero en cambio la creacionista dice, no, Dios lo hizo y punto, ya está. De ahí, por eso es que también bien se siguen haciendo los estudios de dónde somos originarios, de dónde se origina, por ejemplo, el universo. Ya sigue Estefano. De acá. Otra objeción a un universo estático infinito es normalmente atribuida al filósofo alemán Heinrich Olbers, quien escribió acerca de dicho modelo en 1823. En realidad, varios contemporáneos de Newton habían considerado ya el problema y el artículo de Olbers no fue ni siquiera el primero en contener argumentos plausibles en contra del anterior modelo. Fue, sin embargo, el primero en ser ampliamente conocido. La dificultad a la que nos referíamos estriba en que, en un universo estático infinito, prácticamente cada línea de visión acabaría en la superficie de una estrella. Así sería de esperar que todo el cielo fuera, incluso de noche, tan brillante como el sol. El contraargumento de Olbers era que la luz de las estrellas lejanas estaría oscurecida por la absorción debida a la materia intermedia. Sin embargo, si eso sucediera, la materia intermedia se calentaría con el tiempo, hasta que iluminara de forma tan brillante como las estrellas.
La única manera de evitar la conclusión de que todo el cielo nocturno debería de ser tan brillante como la superficie del Sol sería suponer que las estrellas no han estado iluminando desde siempre, sino que se encendieron en un determinado instante, pasado finito. En este caso, la materia absorbente podría no estar caliente todavía, o la luz de las estrellas. Distantes podría no habernos alcanzado aún. Y esto nos conduciría a la cuestión de que podría haber causado el hecho de que las estrellas se hubieran encendido por primera vez. El principio del universo había sido discutido, desde luego, mucho antes de esto, de acuerdo con distintas cosmologías. Pero se una pregunta antes de que continúe, Estefano. Creo que ya le he toda una parte y creo que a mí me toca. Vas a leer bastante, no te preocupes, hay tiempo. Ya. Profesor, creo que me está llamando. De acuerdo con distintas cosmologías primitivas y con la tradición judio-cristiana, musulmana, el universo comenzó en cierto tiempo pasado finito y no muy distante. Un argumento en favor de un origen tal fue la sensación de que era necesario tener una causa primera para explicar la existencia del universo. Dentro del universo, uno siempre explica un acontecimiento como causado por algún otro acontecimiento anterior. Pero la existencia del universo en sí solo podría ser explicada de esta manera si tuviera un origen. Otro argumento lo dio San Agustín en su libro La ciudad de Dios. Señalaba que la civilización está progresando y que podemos recordar quién realizó esta hazaña o desarrolló aquella técnica. Así, el hombre, y por lo tanto quizás también el universo, no podía haber existido desde mucho tiempo atrás. San Agustín, de acuerdo con el libro del Génesis, aceptaba una fecha de unos 5.000 años antes de Cristo para la creación del universo. Es interesante comprobar que esta fecha no es muy lejos del final del último periodo glacial sobre el 10.000 años antes de Cristo, que es cuando los arqueólogos suponen que realmente empezó la civilización. Muy bien. Acá estamos viendo algunos conceptos, por ejemplo, de causa primera. Es el postulado que hace la religión católica con San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona fue uno de los filósofos del siglo II, III, antes todavía, perdón, III que estoy hablando, del siglo X, por ahí más o menos, le plantea qué es lo que crea. Poco a poco se hace esa filosofía. Uno de ellos es el que plantea esto. ¿Quién ha hecho todo? Y la causa primera le dice que es Dios. Entonces, ¿recuerdan cuando hicimos la explicación de cómo miraba su entorno, el mundo, los griegos, antes mm, eh, que escriba su obra Dante Alighieri y la Divina Comedia, la explicación que él hace en su obra, ya pues San Agustín ya había hablado sobre ello. Por eso es que también ya los dioses ya no tenían razón de existencia. Por eso es que poco a poco se hacen estudios. Ese es uno. Lo otro es también lo de acá, que es muy importante. La tradición judeocristiana, musulmana. Los musulmanes son los árabes.
Con eso también hace la fusión, la idea. Solo que acá no se dice algunas cosas. O la tradición judeocristiana también ha sacado provecho de todas las demás culturas. Tenemos, por ejemplo, de la cristiana, ya creo que les había comentado ayer, o anteayer me parece. Habían sacado sus mandamientos, sus costumbres, sus formas de creer en un Dios sobre sus dioses, los mismos egipcios. Aparte de ello, ¿qué dijimos que significa el 3 para Dante? ¿Qué representa el 3? Me queda bastante con la idea judeocristiana. ¿Qué representa el 3, chicos? Recuerden. No me digan que se han olvidado. ¿Están ahí? ¿Respiran? Sí, me olvidé yo, sí, profesor. Ya. Estefano, ¿recuerdas o no? No. Ya. El 3 es la Santa Trinidad, por eso es 3. En la obra de Dante le divide en 3 partes. Infierno, purgatorio, paraíso. Escribe la original, en la obra original está escrita. Profesor, te pregunto, ¿y por qué no contaron al limbo? El limbo es parte parte del infierno. Pues, es como un castigo. Profe, ¿y el parca? La parca ya viene de otra tradición, no es de la tradición judeocristiana. La muerte es de la tradición judeocristiana. Ni siquiera la muerte. Diablo en realidad, pues, ¿no? La tradición judeocristiana. La parca ya es de otro cuento, de otro relato, de otras religiones, de otras culturas. Solamente que las fusionan, como la mayoría en esos entonces creía en un solo Dios, el Dios judeo-cristiano, es donde se pone sumisa al Dios principal, pues. Por ejemplo, la más conocida, los dioses griegos. Por eso es que cuando cae la cultura griega, pero se vuelve un imperio Roma, trae esas costumbres griegas al imperio romano. Pero el imperio romano cambia los nombres, pero siguen siendo los mismos. Júpiter sigue siendo Zeus, lo mismo, solo que cambia el nombre. Es más, hasta en la Odisea, ustedes creo, supongo que ya les habrán dado en el colegio, la Odisea, así se llama, la Odisea, y el nombre del personaje es Odiseo. Pero ¿qué hacen los romanos? Le cambian el nombre, se dice Ulises. Lo mismo sucede con Hércules, que es para los griegos, pero los romanos le cambian por Heracles. Esas costumbres o esas traen todo ello, esa forma de mirar el mundo, de explicar el mundo. Claro que ya con los romanos ya es un poco diferente la visión del mundo, no es que creasen todos los griegos, perdón, todos los dioses sean reales, ya uno ya estaban dejando un cosa, no les servía en realidad, pues, pero los dioses principales sí, pero poco a poco se dejó también de lado, porque habían otras civilizaciones de que cómo explicaban la visión del universo. Ya cuando caen todos estos dioses, como les había mostrado en las graditas, recuerden esas graditas, ahí es donde se empieza a fusionar. Y ahí el musulmán, por ejemplo. Los musulmanes, los árabes, la aportación que han hecho a la humanidad es pues los cálculos, la matemática, la aritmética. Y de ahí hay esa idea. Seguramente más adelante, no recuerdo muy bien, tal vez en este libro, sí, en este libro me parece que es. Les preguntaba justamente esos 3. Esos 3 eran la visión espiritual. Por eso es que cuando en las matemáticas dicen o decían, bueno, creo que ahora ya no, el 7 es el número perfecto. Porque es la fusión de lo espiritual, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la visión judeocristiana, y las matemáticas, los cálculos, de la tradición griega, los 4 elementos: agua, aire, fuego y tierra.
Así explicaban más antes los griegos, los materialistas, cómo era el surgimiento de la materia, de dónde vino todo. Un filósofo como tal le dijo el agua, otro filósofo el aire, el otro la tierra, el otro el fuego. Cada uno explicaba su perspectiva. Estamos hablando hace mucho tiempo. O sea, tenían esa visión. Por eso es que ya pasaron muchos años y fusionaron. Tenían esa idea que el 7 es por eso perfecto, porque es la fusión de estas dos ideas, de lo espiritual y lo material. Repercute bastante en la forma de pensar de los seres humanos, o de la humanidad, pues, ¿no? Muy bien. Sigamos, ¿a quién le toca? A No, mí, no, ya desde dónde leo, profesor. Desde acá. Recupero el aire. Aristóteles y la mayor parte del resto de los filósofos griegos no era partidario, por el contrario, de la idea de la creación, porque sonaba demasiado a intervención divina. Ellos creían, por consiguiente, que la raza humana y el mundo que la rodea habían existido y existirían por siempre. Los antiguos ya habían considerado el argumento descrito arriba acerca del progreso y lo habían resuelto diciendo que había habido inundaciones periódicas u otros desastres que repetidamente situaban a la raza humana en el principio de la civilización. Este es muy interesante. Sí, vas a seguir ya, no te preocupes. Esto es muy interesante. No me recuerdo la cantidad de culturas, pero por decirlo de una forma, casi todas las culturas tienen esa idea de la inundación, del aluvión. Seguramente ustedes en Semana Santa, no sé si mirarán esas películas por Semana Santa, hacen ¿quién era? No, el Arca de Noé, sobre las inundaciones, que toda la humanidad desapareció, solo ellos sobrevivieron por la gracia de Dios. Pero todas las culturas hablan sobre esas inundaciones. Si nosotros nos fijamos ahora en nuestros tiempos, en los tiempos de verano, también sabe llover terrible, ¿no es cierto? A veces causa hasta pavor porque hemos visto los carros cómo se inundan, están ahí en desastre, pues, ¿no? Es lo mismo, o sea, siempre ha ocurrido ello. Sigue, Luli. Las cuestiones de si el universo tiene un principio en el tiempo y de si está limitado en el espacio fueron posteriormente examinadas de forma extensiva por el filósofo Immanuel Kant en su monumental y muy oscura obra, Crítica de la razón pura, publicada en 1781. Él llamó a estas cuestiones antinomias, es decir, contradicciones de la razón pura, porque le parecía que había argumentos igualmente convincentes para creer tanto en la tesis que en el universo tiene un principio, como en la antítesis que el universo siempre ha existido. Su argumento en antítesis, que el universo siempre había existido. Su argumento en favor de la tesis era que si el universo no hubiera tenido un principio, habría habido un periodo de tiempo infinito anterior a cualquier acontecimiento, lo que él consideraba absurdo. El argumento en pro de la antítesis
era que si el universo hubiera tenido un principio, habría habido un periodo de tiempo infinito anterior a él. Y de este modo, porque habría de empezar el universo en un tiempo particular. Ya me perdí, a ver. Particular cualquiera. De hecho, sus razonamientos en favor de su tesis, no, de la tesis y de la antítesis son realmente el mismo argumento. Ambos están basados en la suposición implícita de la que el tiempo continúa hacia atrás indefinidamente, tanto si el universo ha existido desde siempre como si no. Como veremos, el concepto de tiempo no tiene significado antes del comienzo del universo. Esto ya había sido señalado en primer lugar por San Agustín, cuando se le preguntó ¿qué hacía Dios antes de que creara el universo? Agustín no respondió. Estaba preparando el infierno para aquellos que preguntaran tales cuestiones. En su lugar, dijo que el tiempo era una propiedad del universo que Dios había creado, y el tiempo no existía con anterioridad al principio del universo. Muy bien. Muy bien. Otra cosita más, siempre hay que tener presente. Si hay tiempo, hay materia. No puede existir la materia sin tiempo y el tiempo sin materia. ¿Eso qué quiere decir? Materia, como el libro también se refiere, es todo lo que existe, todo lo que podemos percibir. Entonces, si eso ya ha existido, está ahí, hay tiempo. Por eso de ahí también las dudas. Si el universo ha existido, entonces, ¿cuánto tiempo? Antes había algo. Ahí en detalle, por eso es la duda. Y el problema todavía de surgir. ¿Quién fue primero? ¿El universo o Dios? Y hay algunos que tienen la respuesta rápida, así como la pregunta el huevo y la gallina. Perdón, claro, el huevo y la gallina. Algunos darían una respuesta tajante, ¿no? Que ha sido primero la gallina. Otros dirían el huevo. Ya veremos qué solución nos lleva esto. Siguiente, a ver. ¿A quién le toca? A mí, Ya sigue. cuando la mayor parte de la gente crea que en un universo esencialmente estático e inmóvil, la pregunta de si este tenía o no un principio era realmente una cuestión de carácter metafísico o teológico. Se podían explicar igualmente bien todas las observaciones, tanto como con la teoría de que el universo siempre había existido, como con la teoría de que había sido puesto en funcionamiento en un determinado tiempo infinito, de tal forma que pareciera como si estuviera existiendo desde siempre. Pero si hubiera existido desde siempre. Pero en 1929, Edwin Hubble hizo la observación crucial de que donde quiera que uno mire, las galaxias distantes se están alejando de nosotros. O en otras palabras, el universo se está expandiendo. Esto significa que en pocas anteriores, los objetos deberían de haber estado más juntos entre sí. De hecho, parece ser que hubo un tiempo, hace unos 10 o 20 mil millones de años, en que todos los objetos estaban en un lugar exactamente, y en el que, por lo tanto, la densidad del universo era infinita. Fue dicho experimento el que finalmente llevó a la cuestión del principio del universo a los dominios de la ciencia. Muy bien. Sigue. Sigue. Las observaciones de Hubble sugirieron que hubo un tiempo llamado el Big Bang, gran explosión o explosión primordial.
en el que el universo era pequeño, infinitamente denso. Bajo tales condiciones, infinitesimamente pequeño e infinitamente denso. Bajo tales condiciones, todas las leyes de la ciencia, por tanto, toda la capacidad de predicción del futuro, se desmoronarían si hubiera habido acontecimientos anteriores a este. No podrían afectar de ninguna manera a lo que ocurre en el presente. Su existencia podría ser ignorada, ya que ello no extrañaría consecuencias observables. Uno podría decir que el tiempo tiene su origen en el Big Bang. Los tiempos anteriores simplemente no están bien definidos. Es señalar que este principio del tiempo es radicalmente diferente de aquellos previamente considerados. En un universo inmóvil, un principio del tiempo es algo que ha de ser impuesto por ser externo al universo. No existe la necesidad de un principio. Uno puede imaginarse que Dios creó el universo en textualmente cualquier instante de tiempo. Por lo contrario, si el universo se está expandiendo, puede existir todas razones físicas para que tenga que haber un principio. Uno aún se podría imaginar que Dios creó el universo en el instante del Big Bang, pero no tendría sentido suponer que el universo hubiera sido creado antes del Big Bang. Universo en expansión no excluye la existencia de un creador, pero sí establece límites sobre cuándo éste pudo haber llevado a cabo su mismo. Muy bien. Otro detalle también. Nos pregunta entonces, si el universo ha habido un Big Bang, o sea, decir, lo que le llaman el ILEN, todo el universo se ha compactado en algo pequeño, ya explosionado después, eso ya más adelante va a explicar. Pero ¿qué había más antes? Por eso ese no excluye de que Dios haya creado. Pero también hay otra pregunta. ¿Qué ha habido fuera de Dios también? ¿Ha tenido que habitar en algún sitio? Y así sigue viendo la pregunta interminable. Pero en algunas circunstancias se puede excluir de Dios también. Por muchas circunstancias, porque uno pregunta, para que pensemos en un ser, alguien tiene que haber pensado, en todo caso nosotros. Si no existiéramos, tampoco existiera tal personaje. Y ahí sigue otra vez la pregunta. Pero vamos a seguir viendo, ¿ya? Siguiente. Para poder analizar la naturaleza del universo y poder discutir cuestiones tales como si ha habido un principio o si habrá un final, es necesario tener claro lo que es una teoría científica. Consideremos aquí un punto de vista ingenuo, en el que una teoría es simplemente un modelo del universo, o de una parte de él, y un conjunto de reglas que relacionan las magnitudes del modelo con las observaciones que realizamos. Esto solo existe en nuestras mentes y no tiene ninguna otra realidad. Y un conjunto de reglas que relacionan las magnitudes del modelo con las observaciones que realizamos. Esto solo existe en nuestras mentes y no tiene ninguna otra realidad. Cualquiera que sea lo que esto puede significar, una teoría es una buena teoría siempre que satisfaga dos requisitos. Debe escribir con precisión un amplio conjunto de observaciones sobre la base de un modelo que contenga solo unos pocos parámetros arbitrarios. Y debe ser capaz de predecir positivamente los resultados de observaciones futuras. Por ejemplo, la teoría de Aristóteles de que todo estaba constituido por 4 elementos.
tierra, aire, fuego y agua. Era lo suficientemente simple como para ser cualificada como tal, pero fallaba que no realizaba ninguna predicción concreta. Por el contrario, la teoría de gravedad de Newton estaba basada en un modelo incluso más simple, en el que los cuerpos se atraían entre sí con una fuerza proporcional a una cantidad llamada masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Profe, ya me hizo perder. A pesar de lo cual era capaz de predecir el movimiento del Sol, la Luna y los planetas con un alto grado de precisión. Muy bien. Mira, ¿se dan cuenta? Mira, estamos hablando, anteriormente les dije sobre la obra que leímos de la Divina Comedia. La estructura que hace Dante agarra también de Aristóteles. Aristóteles es uno de los también que la Iglesia Católica ha agarrado como un pensador. De ahí se ha agarrado, tanto de sus situaciones morales como los estudios también que hizo. Por ejemplo, esta forma de ver de dónde se origina la materia. Supuestamente los griegos apostaban por cada uno, cada filósofo aportó algo, y algunos ya lo fusionaron con todo. Pero como nos dice Stephen Hawking, esta teoría o esta forma de ver no predecía algo. Explicaba una cosa, pero no predecía. Y lo que se trata con las teorías, ojo, las teorías, el conocimiento, el sentido común o el conocimiento vulgar, piensan que las teorías no son ciertas. Es una gran mentira. Las teorías tienen algunas cosas que no explican, pero en su mayoría explican muchas cosas. Por eso es que dice la teoría de la gravedad de Newton predijo algo, dijo algo. Por ejemplo, para calcular, para ir a la luna. Predice eso. Entonces, seguramente van a hacer las leyes de Newton, ley de la inercia, por ejemplo. Entonces, todo ello, ese estudio que hizo la teoría de Newton, abarca todo este conocimiento. Ha ayudado bastante a realizar bastantes conocimientos. Pero como siempre, no va a llegar ahí, siempre va a haber más, alguien más va a decir algo. Ya pues ya viene también Einstein, ¿no? Muy bien, sigamos, sigue el siguiente. Cualquier otra teoría física es siempre provisional, en el sentido de que es solo una hipótesis. Nunca se puede probar. A pesar de que los resultados de los experimentos concuerden muchas veces con la teoría, nunca podremos estar seguros de que la próxima vez el resultado no vaya a contradecirla. Sin embargo, se puede rechazar una teoría en cuanto se encuentre una única observación que contradiga sus predicciones. Como ha subrayado el filósofo de la ciencia Karl Popper, una buena teoría está caracterizada por el hecho a predecir un gran número de resultados que en principio, por el hecho de predecir un gran número de resultados que en un principio pueden ser refutados o inválidos por la observación. Cada vez que se comprueba que un nuevo experimento está de acuerdo con las predicciones, la teoría sobrevive y nuestra confianza en ella aumenta. Pero si por el contrario se realiza alguna vez una nueva observación que contradiga la teoría, tendremos que abandonarla o modificarla. Respeta las comas, respeta las comas. Pero si por el contrario se realiza alguna vez una
observación que contradiga la teoría, tendremos que abandonar o modificarla. Cero al menos, no. ¿Cero, profesor? O al menos, usted Parece cero. O al menos esto es lo que se supone que debe suceder. Aunque uno siempre puede cuestionar la competencia de la persona que realizó la observación. sí. En la práctica, lo que sucede es que se constituye una nueva teoría que en realidad es una extensión de la teoría original. Por ejemplo, observaciones tremendamente precisas del planeta Mercurio revelan una pequeña diferencia entre sus movimientos y las predicciones de la teoría de la gravedad de Newton. La teoría de la relatividad, en lo general de Einstein, predecía un movimiento de Mercurio ligeramente distinto del de la teoría de Newton. El hecho de que las predicciones de Einstein se ajustaran a las observaciones, mientras que las de Newton no lo hacían. Fue una de las confirmaciones cruciales de las nuevas teorías. Sin embargo, seguimos usando la teoría de Newton para todos los propósitos prácticos, ya que las diferencias entre sus predicciones y las de la relatividad en general son muy pequeñas, las situaciones que normalmente nos incumben. La teoría de Newton también posee la gran ventaja de ser mucho más simple y manejable de la de Einstein. Muy bien. Entonces acá también se dan cuenta cómo es el paso. Por eso es que también a Einstein se le considera, pues, porque Newton apostaba que el tiempo era absoluto. Por eso es que también no avanzó. Si no hubiera avanzado más, o tal vez hubiera llegado a lo que Einstein ya lo descubre o plantea con su teoría después. Cuando dice que la teoría es, perdón, el tiempo es relativo, es por los estudios o la acumulación de los estudios también que se hizo. En esos tiempos se tenía la duda que la luz tenía dos formas, corpuscular o ondular. Eso significa que tal vez no podía ser ni una de las dos, pero sin embargo con los estudios que se hacen, cambia la idea de que se tenía sobre la luz. Siguiente. Siguiente. ¿Qué toca? Estefano, creo. ¿Me escuchan o no? ¿Están ahí o no? Profesor, creo que era Ramiro. ¿Está Ramiro? Sí, ¿Te toca o no te toca? sí. Bien, comienza. El objetivo final de la ciencia es el proporcionar una única que describa correctamente todo el universo. Sin embargo, el método de que la mayoría de los científicos siguen en realidad es el que separa el problema en dos partes. Primero están las leyes que nos dicen cómo cambia el universo. Hay una coma ahí. Primero están las leyes que nos dicen cómo cambia el universo con el tiempo. Si conocemos cómo es el universo en un instante dado, estas leyes físicas nos dirán cómo será el universo en cualquier otro posterior. Segundo, esta es la cuestión del estado inicial del universo. Algunas personas creen que la ciencia se debería ocupar únicamente de la primera parte. Consideran el tema de la situación inicial del universo como respecto a la metafísica o la religión. Ellos argumentarían que Dios, al ser omnipotente, podría haber iniciado el universo. Hay una coma, respeta la coma. Ellos argumentarían que Dios, al ser omnipotente, podría haber iniciado el universo de la manera que más le hubiera gustado.
Puede ser que sí, pero en este caso él también haberlo hecho evolucionar de un modo totalmente arbitrario. En cambio, parece que ser que eligió a hacerlo evolucionar de una manera muy regular, siguiendo ciertas leyes, resulta así pues igualmente razonable suponer que también hay leyes que gobiernan el estado inicial. Muy bien. Siguiente, a ver. Es muy difícil construir una No, única. siguiente lector, ¿a quién le toca? Creo que Estefano. ¿A quién le toca? Profe, mi internet está mal. Ya, entonces que siga Ludwig. Es muy difícil construir una única teoría capaz de describir todo el universo. En vez de ello, nos vemos forzados, de momento, a dividir el problema en varias partes, inventando un cierto número de teorías parciales. Cada una de estas teorías parciales describe y predice una cierta clase restringida de observaciones, despreciando los efectos de otras cantidades, o representando estas por simples conjuntos de números. Puede ocurrir que esta aproximación sea completamente errónea. Si todo en el universo depende de absolutamente todo el resto de él de una manera fundamental, podría resultar imposible acercarse a una solución completa investigando partes aisladas del problema. Sin embargo, este es ciertamente el modo en que hemos progresado en el pasado. El ejemplo clásico es de nuevo la teoría de la gravedad de Newton, la cual nos dice que la fuerza gravitacional entre los dos cuerpos depende únicamente de un número asociado a cada cuerpo, su masa. Dos cuerpos dependen únicamente de un número ¿Cómo? asociado a cada cuerpo. Entre. Ya me estaba confundiendo. Su masa, siendo por lo demás independiente del tipo de sustancia que forma el cuerpo. Así no se necesita tener una teoría de la estructura y constitución del Sol y los planetas para poder determinar sus órbitas. Muy bien. Eso también, por ejemplo, predecía pues la teoría de Newton, pero faltaba algunos datos para poder, algunos conocimientos más en realidad, para poder predecir algunos planetas. En la actualidad algunos están todavía apostando que hay algunos planetas más allá del que tenemos. Y por eso es que también se dice, por ejemplo, que Plutón no es un planeta, es más, ya lo sacaron como planeta. Siguiente. Me dice que Estefano está más su internet. Sigue, Ramiro. Los científicos actuales describen el universo a través de dos teorías parciales fundamentales: la teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica. Ellas constituyen el gran logro intelectual de la primera mitad de este siglo. La teoría de la relatividad general describe la fuerza de la gravedad y la estructura a gran escala del universo. Es decir, la estructura a escalas que van desde solo unos pocos kilómetros hasta 1 billón de billones. Un 1 con 24 ceros detrás de kilómetros. El tamaño del universo observable. La mecánica cuántica, por lo contrario, se ocupa de los fenómenos a escala. Por el contrario, se ocupan de los fenómenos a escalas extremadamente pequeñas, tales como una billonésima de centímetro. Desafortunadamente, sin embargo, se sabe que estas dos teorías son inconsistentes entre sí. Ambas no pueden ser correctas a la vez. Uno de los mayores esfuerzos de la física actual y el tema principal de este libro es la búsqueda de una nueva teoría que incorpore a los dos anteriores.
una teoría cuántica de la gravedad. Aún no se dispone de tal teoría y para ello todavía puede quedar un largo camino por recorrer. Pero si se conocen muchas de las propiedades que debe poseer, en capítulos posteriores veremos que ya sabe relativamente bastante acerca de las predicciones que debe hacer una teoría cuántica de la gravedad. Muy bien. Mira, estamos hablando del año 1987, me parece que no me recuerdo muy bien, donde habla, estamos hablando de ya del siglo pasado, ya prácticamente casi va a ser 40 años, no, bueno, 30 años, ¿no? 30 y tantos años. Y miren, él ya planteaba sobre la unificación de las teorías, o la unificación del todo, o la teoría del todo que se conocemos ahora. O no sé, tal vez hayan escuchado, es más, una película se hizo de eso, en base de Stephen Hawking. Unificar esas dos formas de pensar, la teoría cuántica o la mecánica cuántica con la relatividad de Einstein. Son dos opuestos, mientras uno son para materias inmensas, grandes, la otra son para ínfimas, lo pequeñito, todo, toda esa contraposición. Por eso ya él había planteado esa forma de unificar estas dos teorías. Sin embargo, falta todavía conocimientos. Todavía hay, por ejemplo, la teoría de las cuerdas, que también ayuda un poquito en cómo avisorar o plantear el universo de donde más o menos pueda haber surgido. Sigue Ludwig. Con esto terminamos. Si se admite entonces que el universo no es arbitrario, sino que está gobernado por ciertas leyes bien definidas, habrá Las definidas, comas, habrá las comas. que A combinar, ver, chicos, a ver, a ver. las A ver, comas escúchenme. definidas, Escúchenme. habrá que Escúchenme. A ver. Mira, esta lectura es, al menos las palabras son más sencillas cuando estamos leyendo, por ejemplo, la Divina Comedia, que eran más difíciles. Por eso la diferencia también un poco con literatura y con los libros de ciencia, que son lenguajes más sencillos. Claro que hay algunos conceptos que sí no los conocemos, pero los podemos leer con tranquilidad. Pero no se olviden de los signos puntuativos. Eso va a ser en todo sitio. Eso tienen que saber respetar para que les dé sentido al momento de leer. Le dan la entonación, saben de lo que está hablando el autor. Porque si se van como el tren, se pasan, no va a haber sentido, no van a poder entender. Sigue de nuevo. Si se admite entonces que el universo no es arbitrario, sino que está gobernado por ciertas leyes bien definidas, habrá que combinar al final las teorías parciales en una teoría unificada completa que se describa todos los fenómenos del universo. Existe, no obstante, una paradoja fundamental en nuestra búsqueda de esta teoría unificada completa. Las ideas anteriormente perfiladas sobre las teorías científicas suponen que somos seres racionales, libres para observar el universo como nos plazca y para extraer deducciones lógicas de lo que veamos. En tal esquema parece razonable suponer que podríamos continuar progresando indefinidamente, acercándonos cada vez más a las leyes que gobiernan el universo. Pero si realmente existiera una teoría unificada completa, está también determinaría presumiblemente nuestras acciones. Así la teoría misma determinaría el resultado de nuestra búsqueda de ella. ¿Y por qué razón debería determinar? ¿Y por qué razón? Debería determinar que llegáramos a las verdaderas conclusiones a partir de la evidencia que nos representa
es que no podríamos determinar, que nos presenta, es que no podría determinar igualmente bien que extrajéramos conclusiones erróneas o conclusiones que no extrajéramos ninguna conclusión, o incluso que no extrajéramos ninguna conclusión en absoluto. Muy bien. Hasta aquí nos quedamos. Llegamos a esas preguntas. Vamos a ver ahora después, mañana, un poquito sobre Darwin. Un poquito nos va a hablar. Hasta mañana entonces, chicos. Si no hay preguntas, nos podemos retirar. Hasta, profe. Hasta Chao, luego, chao. cuídense. Cuídense. Mañana, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Chao, chao, chao.